Bienvenido a la clase número 8 de nuestro curso de chiller básico, especialmente dirigido a principiantes, aquellas personas que están empezando a interesarse en realizar especializaciones, en este caso relacionado con las enfriadoras de agua. En la clase anterior, en la clase número 7, conversamos durante 10 minutos acerca del chiller con compresor de tornillo. Ya habíamos hablado anteriormente del chiller con compresor scroll y el chiller con compresor de pistón. Todos estos chillers trabajan con un sistema de refrigeración a compresión normal: compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador. Inclusive el chiller que vamos a ver en esta clase igualmente trabaja con un sistema a compresión de refrigeración a compresión convencional. Vamos a tener los 4 componentes básicos. La diferencia va a estar en la manera como se realiza el proceso de compresión, de elevar la presión del refrigerante. Pues bien, ha llegado la hora del compresor de centrífugo, que se diferencia de los 3 compresores anteriores en algo muy importante. Esta vez la máquina, el compresor, no se va a encargar de aplastar el refrigerante. Fíjense que en los anteriores compresores siempre el propósito era aplastar el refrigerante para reducirle el volumen. El compresor centrífugo no se basa en ese principio. Simplemente se basa en el principio de conservación de la energía y en la velocidad y en la fuerza centrífuga que gana un refrigerante, una sustancia, una masa, cuando está en movimiento circular. Entonces el compresor centrífugo va a recibir el refrigerante por su centro y el refrigerante se va a ver sometido a fuerzas propias del movimiento circular, porque los impulsores que reciben este refrigerante están en constante rotación. Cuando el refrigerante entra por el centro y está en contacto con los impulsores, inmediatamente adquiere la velocidad, empieza a adquirir la velocidad de los impulsores y las propiedades del movimiento. Entre eso, el movimiento circunferencial trae consigo una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga va a hacer que el refrigerante adquiera bastante velocidad, y vamos a aumentar el nivel de velocidad del refrigerante de modo tal que nos va a permitir aumentar su energía cinética. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando la energía que el compresor extrae de la electricidad, se la estamos pasando al refrigerante en forma de energía cinética. Pero el sistema de refrigeración no necesita de que el refrigerante tenga velocidad, necesita que tenga fuerza, que necesita que tenga presión, porque la presión es la que nos va a permitir. Recordemos que el propósito del compresor básicamente son 2: hacer que el refrigerante fluya a través del circuito de refrigeración y elevar la presión para que sea fácil la condensación en el condensador, para facilitarla. Y la condensación en el condensador es particularmente importante porque nos va a permitir realizar lo que se llama el ciclo. De líquido pasa a vapor en el evaporador, y en el condensador va a pasar de vapor a líquido para convertir la máquina en un ciclo constante. Entonces, esta presión que se va a ganar, ¿de qué manera? Primero pasamos la energía eléctrica del motor que adquiere el motor, la pasamos al refrigerante en forma de velocidad. Ahora, como ya tenemos velocidad, ya el refrigerante tiene velocidad porque adquirió la velocidad estando en los impulsores, vamos a convertir esa velocidad en presión. Es algo así como tener una caja de cambios. Ya tenemos la velocidad tercera, pero necesitamos ahora subir. Entonces vamos a empezar a reducirla en la caja a la segunda velocidad. Algo así es lo que estamos haciendo con el refrigerante. Vamos a jugar con los cambios de nuestra caja. Los cambios de nuestra caja en este sentido va a ser el área por donde el refrigerante está fluyendo. Si logramos nosotros transformar la velocidad en presión, vamos a tener una presión alta porque tenemos una energía cinética bastante acumulada. Para hacer eso, vamos a meter el refrigerante a través de un difusor de manera tal, vamos a meterla por una tobera de modo tal que el refrigerante cambia la velocidad en presión con un aumento de área de paso. Cuando el refrigerante se encuentra con un área de paso mayor, entonces va a ocurrir que la presión aumenta, y porque la velocidad que trae se convierte en presión. Entonces,
lo que se hace en el compresor centrífugo es convertir esa velocidad en presión a través de un aumento del área de paso del refrigerante. Si deseas adquirir conocimientos más avanzados acerca de los chillers y las plantas de refrigeración industrial, puedes visitar mundochiller.com y tomar nuestros programas privados para la formación de profesionales del sector. Todos los meses, estamos abriendo cursos con grupos nuevos, modalidad online. Esta presión ya nos va a permitir entonces llegar al condensador y lograr la condensación. Ese sería el principio a grandes rasgos, por supuesto, del compresor centrífugo. Hay otras cosas que tenemos que ver e inclusive debemos especializarnos en otras cosas. Debemos ver otras partes importantes de esto, pero lo más importante es empezar a entender cuál es el funcionamiento del compresor centrífugo. Acercándose un poquito más a lo que nosotros necesitamos, vamos a ver que el chiller con compresor centrífugo podemos ver que lo vamos a dividir en dos tipos de chiller. Nosotros acá lo vamos a dividir en dos tipos de chiller. Lo vamos a ver en el chiller centrífugo que usa aceite y el chiller centrífugo que no usa aceite, para poder facilitar el estudio. En esta parte estamos hablando del chiller con compresor centrífugo que va a usar aceite. Como en todos los casos anteriores, necesitamos hablar de la regulación de capacidad. Nosotros siempre que hablamos del chiller, vamos a hablar de la regulación de capacidad porque es la parte que nos va a permitir ajustar el consumo eléctrico a la producción de frío. En este caso, el compresor centrífugo, el chiller con compresor centrífugo, va a utilizar dos estrategias para adaptarse a la carga parcial. Va a utilizar la regulación del caudal de refrigerante que entra al compresor. Eso lo hace a través de unas paletas, unas venas de entrada que pueden cerrar y abrir para dejar pasar más refrigerante o menos refrigerante. Ese sería el primer tip de regulación. El segundo tip de regulación sería variar la velocidad del compresor. Entonces vamos a tener dos estrategias fundamentales para adaptar la capacidad del compresor a la carga parcial, cambiando el área de entrada a la succión del compresor y variando la velocidad. Con estos dos parámetros vamos a poder adaptarnos a la carga parcial. Es importante también mencionar que las capacidades pasa algo muy parecido con los compresores con los chillers que usaban compresores de tornillos. Si estás viendo este curso en secuencia, en la clase pasada habíamos hablado que las potencias que se veían en los compresores de tornillo han bajado, que antes eran potencias medias y altas, y ya podemos decir que podemos encontrar potencias medias y un poquito más abajo de las medias capacidades. Esto algo pasa con los compresores centrífugos. Hace 20 años, hablar de un chiller con compresor de tornillo era un chiller con muchísima capacidad. Prácticamente era algo de plantas industriales grandes o grandes edificaciones. Hoy en día, aunque todavía podemos decir que el chiller con compresor centrífugo es el chiller de mayor capacidad, también es cierto que a medida que han aparecido nuevos compresores, por ejemplo los diseñados por la empresa Danfoss, muchos fabricantes han usado estos compresores y se ha permitido adaptar o usar el compresor centrífugo en aplicaciones de capacidad más bajas de las que antes se pensaba. Entonces es importante mencionar esa parte, que cada vez va a aumentar más las posibilidades de encontrarnos con un compresor centrífugo en un chiller. Ya no son equipos tan difíciles de encontrar, es más probable verlos en planta. Entonces esa parte es importante. Los chillers con compresor centrífugo son chillers que adquieren una eficiencia muy alta. ¿Por qué? Porque son chillers que, fíjense, vamos a relacionar desde 0,3, escuchemos este valor, 0,3 kilovatios por cada tonelada de refrigeración. Si vamos a consumir la mitad de lo que consume un aire acondicionado de estos convencionales, de estos que vienen ya con eficiencias altas, con equipos inverter, ya inclusive puede lograr la mitad de ese consumo. Por eso es que plantas grandes de acondicionamiento de ambiente, se busca bastante el chiller con compresor centrífugo. Y vamos a ver en la próxima clase, porque esta clase la vamos
a dividir, vamos a volver a ver el chile con compresor centrífugo, pero vamos a empezar a ver ya los tipos más de cerca, los tipos de chile con compresores centrífugo más de cerca. Entonces te invitamos entonces a la próxima clase.